Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí, vayamos a recorrer esta impactante y hermosísima ciudad, la cual ya vimos su historia, ya conocimos un poco más sobre ella y entonces vamos a mostrarles un poco sobre los lugares principales si vienen a visitar estos territorios para que los conozcan y para que sepan cuál recorrido es el más importante. Vamos a comenzar con esta torre que tengo a mis espaldas, que a ver si lo pronuncio bien, es la Torre Rodenthal, que en español se traduce a Torre Redonda. Esta torre fue construida ya por el siglo XVII y en su inicio fue construida como observatorio astronómico por el rey Carlos IV de Dinamarca. Esta torre se ubica principalmente en el centro de la ciudad, en el centro de la capital de Dinamarca, que es Copenhague, o como lo dicen aquí, Copenhagen. Esta torre forma parte a lo que se le llama Trinitatis Complex. Estos son 3 edificaciones, las cuales son esta torre, esta iglesia Trinitati, también una biblioteca universitaria y lo compone esta trinidad por una capilla universitaria. La primera atracción es sin duda la rampa en espiral, ofreciendo una experiencia única, la verdad, mientras se asciende por el interior de la torre. A medida que va subiendo poco a poco, uno puede apreciar la arquitectura que tiene este lugar desde diferentes ángulos, y al llegar a la cima, los visitantes ahora sí podemos ver la recompensa de subir toda esta torre con una vista panorámica de 360 grados de Copenhague. Este observatorio situado en la cima de la torre es el observatorio más antiguo en funcionamiento en Europa. De igual forma, a medio camino de la rampa se encuentra la sala de la biblioteca. Esta sala histórica ahora sirve como un espacio para exposiciones, conciertos y eventos culturales. Esta sala tiene en sí una variedad de exhibiciones que van desde el arte y la artesanía hasta la ciencia y la historia. Así que si eres amante de todo esto, de la ciencia, del arte, de la historia, sin duda una parada obligada a esta torre Rodenthal. Y pues claro que sí, esta torre fue catalogada como monumento histórico de aquí del país. Ahora nos encontramos en este hermosísimo palacio llamado el Palacio de Amalienborg. Este palacio es la residencia de la familia real danesa. Estos 4 edificios que conforman este complejo real son de estilo rococó. Este estilo era el que más se usaba en Europa en la época en que fueron construidos, por allá del siglo XVIII. Esta construcción fue creada por Nicolai Eigtved, el cual duró 18 años en construirla. Inició en 1750 y se terminó en 1768. Estos edificios se dividen en el Palacio de Frederick VIII o Palacio Brockdorf. También tenemos el Palacio de Cristian VII o Palacio de Moltke. También está el Palacio de Cristian VIII. Y por último tenemos el Palacio de Cristian IX o Palacio Schack. Por ejemplo, el Palacio de Frederick VIII, este se encuentra en el lado noreste de la Plaza Frederick. Fue construido por Joachim Brockdorf. Este edificio, el rey Frederick compró esta propiedad, pasando a ser parte de la Casa Real en 1756, y en 1767 fue sede de la Academia Militar Danesa, y de 1788 a 1827 también fue parte de la Academia Naval de Dinamarca. Otro dato que tiene este palacio es que fue residencia de los padres del rey actual, el rey Frederick IX y la reina Ingrid, quienes vivieron allí hasta el momento de su muerte. Ahora vayamos al Palacio de Cristian VII. Esta extensión del Palacio Real de Copenhague se encuentra en el ala suroeste de la residencia real. Tradicionalmente este palacio se supone que es el más lujoso de la corona danesa, con diseños de interiores muy locos. Fue inaugurado el 30 de marzo del año de 1754.
Esto coincidió con el cumpleaños número 30 del rey. Y la curiosidad que tiene este edificio es que cada 1 de enero el palacio es la sede oficial de la cena de gala de la familia real de Copenhague. Este edificio, que tiene el escudo de armas original en la fachada del edificio, es el Palacio de Cristian VIII, el cual se puede observar justo al lado del escudo real. Desde 1898 fue la residencia privada de la familia real hasta la abolición de la ley sálica en el año 2004. Y en la actualidad este edificio es el museo de la familia real de Copenhague y residencia de algunos miembros de la nobleza cuando se encuentran aquí en la ciudad. Y ya por último tenemos al Palacio de Cristian IX, el cual es el hogar de la familia real desde el año de 1967. Uno de los habitantes de este palacio fue el rey Cristian IX, mejor conocido como el suegro de Europa. Otro dato que les va a ayudar muchísimo si vienen aquí a la ciudad y vienen a estos palacios, a esta plaza, es el cambio de guardia de Copenhague, que se celebra solamente, de hecho, cuando la reina está en el palacio. Esto, si llegan a venir aquí, es a las 12 del día, es cuando pasa este cambio de turno de los guardias. Así que este conjunto de Amalienborg está considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura danesa, por lo que te recomiendo 100% a venir para acá. Y si además consigues cuadrar la hora para ver el cambio de guardia que te comento, eso sería lo magnífico. Hoy en día este palacio se utiliza como residencia, pero solamente en invierno. Aquí a espaldas de este gran palacio nos encontramos con esta iglesia que tengo a mis espaldas, grandísima y bellísima, la cual es la iglesia de Federico, o más conocida por toda la gente como la iglesia de mármol. A mediados del siglo XVIII, el rey Frederick V encargó la construcción de esta iglesia a Nicolai Eigtved, el mismo que construyó la plaza y los edificios que acabamos de ver. Este arquitecto de la corte, con la idea de rendir homenaje a los 300 años del reinado de la dinastía Oldenburgo, era un diseño originalmente de estilo rococó también. La iglesia al final terminó siendo de estilo barroco. Esto se debió en parte al fallecimiento del arquitecto de Eigtved durante la ejecución del proyecto, que pasó a manos de sucesivos y de muchísimos arquitectos hasta quedar abandonado por el excesivo costo que tenía pues hacer esta iglesia. Y casi un siglo y medio después, y gracias a una donación privada, se terminó la construcción con una gran cúpula que la corona. Esta cúpula fue inspirada en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Esta enorme cúpula de la iglesia de mármol de Copenhague es la mayor de los países nórdicos, con nada más que 31 metros de diámetro. Su peso lo soportan 12 columnas de mármol alrededor de toda la iglesia, a la que se debe en parte su nombre, la iglesia de mármol. Esta, desde el suelo hasta la parte más alta de la cúpula, hay casi 50 metros y ya al interior de la cúpula está decorado con pinturas hermosísimas de los 12 apóstoles, acompañado también por 12 medallones que simbolizan el Renacimiento. Esta iglesia es de índole o de religión luterano. Y te preguntarás, ¿qué es esto? Yo también es la primera vez que lo escucho, pero esta religión es una rama del cristianismo que fue creada por Martín Lutero. Este era un fraile alemán quien creó esta religión o esta rama del cristianismo.
Nuestro siguiente palacio es este que tengo a mis espaldas, que es espectacular. Nos encontramos en el Palacio Rosenborg. Este fue construido por allá del año 1606 como una casa de campo para los monarcas de su época. Aquí se la pasaban los veranos disfrutando de estos paisajes que podemos ver desde aquí. Esto fue ordenado por el rey de Dinamarca en su tiempo, Cristian IV. La historia de este castillo de Rosenborg se remonta al año 1606, cuando el rey Cristian IV de Dinamarca adquirió unos terrenos e hizo construir en el lugar un gran jardín, el Jardín del Rey, que a veces se le denomina como los jardines del castillo de Rosenborg. Posteriormente se edificó en dicho jardín una residencia veraniega de 2 pisos de altura. Entre 1613 y 1615 se construyó el ala norte del castillo, del palacio, y entre 1616 y 1624 se añadió el edificio y también un tercer piso, así como 3 torres. A partir de este momento fue cuando apareció el nombre del lugar, al que el rey Cristian IV denominaba como Rosenborg. Con sus ladrillos rojos, su decoración color gris y sus reducidas proporciones, el castillo de Rosenborg posee los rasgos característicos propios del estilo neerlandés de la arquitectura del Renacimiento. Se estima que los jardines del castillo reciben unos 2,5 millones de visitantes al año y el propio castillo unos 200,000 visitantes. Ya para terminar con esta serie de palacios, ahora nos encontramos en esta majestuosidad que tengo a mis espaldas, que es el Palacio de Christiansborg, o mejor conocido como el Parlamento danés. Aquí es donde la monarquía danesa pues tiene sus oficinas. Este palacio tuvo a los pasos de los años diferentes construcciones. El primer castillo del lugar fue el castillo de Absalón, construido en 1167 por el obispo Absalón. Este se encontraba en una pequeña isla fuera del puerto de Copenhague. Este castillo estaba formado por una muralla que rodeaba un patio cerrado con varios edificios. Entre ellos teníamos el palacio del obispo, una capilla y varios edificios más pequeños. A la muerte del obispo Absalón en 1201, la posesión del castillo y de la ciudad de Copenhague pasó a los obispos, y así durante casi 2 siglos la propiedad del castillo y la ciudad se disputó entre estos reyes y estos obispos para ver quién se quedaba con ella. Además de todos estos conflictos, también el castillo pues fue atacado con frecuencia. Por ejemplo, fueron atacados por piratas, por unos piratas llamados vendos, y también por ciudades hanseáticas. Después de todas estas ocupaciones por todas estas ciudades y estos piratas que vinieron a saquear el castillo, se optó por demolerlo, y todas estas ruinas que quedaron del castillo formaron una especie de isla en la cual se construyó una nueva fortaleza. Este nuevo castillo tenía un muro de cortina y estaba rodeado por un foso con una gran y sólida torre como puerta de entrada. Ya a mediados del siglo XV el castillo se convirtió en la principal residencia de los reyes daneses y en el centro del gobierno. Pero estas no fueron las únicas construcciones o demoliciones que sufriría este castillo, sino que el castillo fue construido muchísimas veces. En la década de 1720, Federico IV reconstruyó por completo el castillo, pero se hizo tan pesado por todo lo que se le puso que los muros empezaron a caerse. Por lo tanto, para Cristian VI, sucesor de Federico IV, inmediatamente después de que se convirtió en rey en 1730, se hizo evidente que había que demoler y construir uno nuevo. Y encargó la construcción del primer palacio de Christiansborg en 1733, cuando comenzaron todas las obras de un magnífico palacio barroco, en el cual incluía un recinto para espectáculos y una capilla. Todas estas construcciones ya se finalizaron y se completó en 1745 y fue en su tiempo el mayor palacio del norte de Europa. Este palacio que tenemos, como les comentaba, es uno de los 3 que se han construido durante todo el paso de los tiempos. Esto fue ya que ha sufrido al paso de sus años 2 incendios muy importantes. El primero fue en 1794 y el segundo en 1884. Así que para el nuevo palacio
decidieron que debía albergar dependencias para la familia real, el poder legislativo y el poder judicial. Se construyó en estilo neobarroco, de hormigón armado con fachadas recubiertas de granito. Más tarde se añadiría a la torre una veleta con 2 coronas y con 106 metros se convirtió en la torre más alta de la ciudad. Este palacio está dividido aproximadamente por la mitad, con el parlamento situado al sur y la sala de recepción real. También tenemos la Corte Suprema y la oficina del primer ministro en el ala norte. La mayoría de partes de este palacio están abiertas al público para que puedan entrar. Hay diferentes horarios para cada una también. También puedes tener visitas guiadas disponibles. El precio, la verdad, sí está un poco elevado, pero bueno, vale la pena totalmente ver todos estos lugares. Entre ellos tenemos la sala de recepción real, el ala del parlamento, las ruinas bajo el palacio, que fue a lo que entramos nosotros, la capilla también del palacio, el complejo hípico, el teatro de la corte, el puente de mármol y los pabellones. Y claro que sí, no puede faltar la pista de equitación, en la cual también puedes encontrar esta estatua ecuestre del rey Cristian IX. Y este parlamento es el único en todo el mundo el cual tiene aquí mismo sus 3 ramas políticas, tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Ningún otro parlamento en el mundo tiene en conjunto, en un mismo edificio, estos 3 poderes.